Pues muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a la Semana de la Dignidad Humana. Esta semana se ha pensado como un espacio para aprender, escuchar, reflexionar y sobre todo para conversar en torno al rol que tiene la dignidad humana en la construcción de una comunidad universitaria incluyente y que impulsa el desarrollo sostenible. Lo que aquí se va a tratar tiene que ver con algunos temas importantes en nuestra visión hacia el futuro. Para inaugurar esta semana, hemos abierto este espacio con toda nuestra comunidad TEC para compartir las reflexiones acerca de la importancia que tiene para el TEC de Monterrey la dignidad humana y nuestra aspiración a que su reconocimiento y respeto permee nuestra conciencia de tal forma que esto se vea reflejado pues cotidianamente en lo que somos y hacemos como institución. Bruno Cepeda, Hernán García, Hugo Garza, Juan Pablo Murra, Rodolfo Rubio, bienvenidos a este espacio. Gracias por estar aquí. Agradecemos también a los medios de comunicación que nos acompañan en estas actividades. Bueno, para comenzar, quiero comentarles que el concepto de dignidad humana no es un concepto nuevo para el TEC. Nuestro fundador, don Eugenio Garzazada, lo incorporó en esta frase que era en realidad, pues, disruptiva para el tiempo y contexto en el que estaba. Si podemos, por favor, poner esa filmina. Lo que dijo don Eugenio es, hoy, como siempre, el respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. Ser tolerante de las diversidades que puedan encontrarse en la raza, color, modales, educación o idiosincrasia de los demás. Pues frases que nos inspiran hoy, que no tienen fecha de caducidad. A fines de 2017, y esto es para dar un contexto de la importancia de la dignidad humana en el Tecnológico de Monterrey, bueno, les comento que a fines de 2017, cuando Salvador Alba y David Garza quisieron comenzar con una entidad dentro del TEC que se dedicara a atender la violencia de género, discriminación y otros problemas que se presentan en las dinámicas humanas y también en la institución, decidieron continuar con el legado de don Eugenio Garzazada y abordar estas situaciones desde el concepto raíz, un concepto raíz más profundo que es la dignidad humana. La dignidad humana va realmente al origen de los problemas, que es la falta de reconocimiento en la otra persona, el no reconocer el valor que todo ser humano tiene sin importar quién sea, qué haga, de dónde venga y qué identidad tenga. Fue así que se creó el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana con sus dos oficinas que eran, bueno, la Oficina de Género y Comunidad Segura y la Oficina de Diversidad e Inclusión, a través de las cuales se desarrollan estrategias para la igualdad, prevención de la violencia e inclusión también, y de la mano, por supuesto, siempre con las áreas estratégicas y operativas de nuestra institución. Y esto es muy importante porque lo importante que hace esta vicepresidencia se logra a través de las otras instancias, de mover al TEC. De cara a la necesidad de nuestra sociedad, asumimos que tenemos tarea de formarnos, de aprender, de desaprender, comenzando pues con nuestras propias personas. Y esta es una tarea permanente que no termina nunca. Por eso, en los últimos años se han realizado foros de diálogo abierto, hemos desarrollado cursos en línea también para que toda la comunidad TEC conozca los conceptos básicos y pueda ponerlos en práctica, al mismo tiempo que atendemos y acompañamos a quienes viven una vulneración de su dignidad humana. Bueno, con esto en mente, la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad también estará trabajando estos temas desde la perspectiva de la dignidad humana. Y esto implica un cambio de paradigma porque, aunque tenemos muchos años trabajando estos temas en el TEC, la creación de la vicepresidencia nos lleva a un reto mayor en donde esta dignidad humana permanezca y permee como un eje transversal no solo en la inclusión y las dinámicas internas, sino también
en cómo nos relacionamos con la sociedad en general y cómo contribuimos al desarrollo de un futuro sostenible. Todo esto es un enorme reto que no depende de una sola área o de un centro o de una persona. Requerimos del compromiso y acción de toda la comunidad tech, comenzando por nuestro liderazgo. Por eso, nuestros ilustres invitados, y va una pregunta desde su perspectiva como líderes de la institución y la responsabilidad que esto conlleva. ¿Qué rol o influencia ven que tiene la dignidad humana en el TEC? Quiero empezar con Juan Pablo Murra, rector de profesional y posgrado del Tecnológico de Monterrey. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Inés, y muy buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias estén bien de salud, y muchas gracias por acompañarnos para platicar de este tema tan relevante para el TEC, para la sociedad y para lo que estamos viviendo, ¿no? Como comentaba Inés, la dignidad humana debe y es ser el punto de partida de todo lo que hacemos. También nos permite ser una especie de paraguas o inspiración para todas las iniciativas que estamos trabajando en temas de igualdad, de diversidad y de inclusión. Entonces, en el TEC, como dice Inés, aspiramos y seguimos trabajando y avanzando de manera importante a que la igualdad de género, la diversidad y la inclusión sean una realidad, y por eso le apostamos a un cambio más profundo, reconociendo que también puede llevar más tiempo, porque al final del día no pueden ser cambios cosméticos. Tenemos que formar conciencias, aprendiendo acerca del valor de la dignidad humana, también sensibilizándonos acerca de las diversas identidades, comprender al otro no desde nuestros zapatos, sino con mucha empatía, desde la experiencia de ellos y ver a través de sus ojos, ¿no? Aprender a escuchar abiertos y reconociendo que muchas veces vamos a estar equivocados, pero siempre buscando aprender, y respetar en todo momento la libertad de las otras personas y ejercer nuestra libertad con mucha responsabilidad. Y por eso, desde los procesos académicos y de investigación, pues la dignidad humana de nuevo es el punto de partida y la manera en que debemos, es un cómo vivimos la vida institucional y los procesos, como les decía, académicos e de investigación, ¿no? Tiene que estar presente de forma transversal en todo lo que hacemos, en la transmisión de conocimiento, en el desarrollo de conocimiento, y lo hemos ido entreverando y conectando con nuestros programas académicos, con las unidades de formación de TEC 21, para que reflejen siempre los elementos básicos de la dignidad humana. Hemos ido homologando conceptos que nos permitan construir de manera diaria una mejor forma de trabajar, sensibilizarnos cada uno de nosotros, a nuestros equipos y a la comunidad en general, sobre cómo podemos aprender a celebrar y a vivir y a tratar con dignidad a las y los profesores, así como a todas las y los estudiantes. Asegurar una comunidad segura y libre de violencia de género, tarea fundamental, imprescindible, y a la que le hemos dedicado mucha energía. Que nuestros procesos sean inclusivos para asegurar el acceso a las oportunidades de todas y de todos, y una visión clara de nuestros principios y valores no negociables. Somos una institución basada en principios y la cultura es lo más valioso que tenemos, que nos permitan asegurar la no discriminación y la vivencia de nuestros valores de empatía e inclusión. Y un último comentario: creo que el buscar y respetar la dignidad de las personas y buscar la inclusión y la diversidad no solo es lo correcto y estamos moralmente obligados a hacerlo, sino que es la mejor manera de avanzar para cumplir nuestra visión y el impacto social. De nuevo, muchas gracias por el espacio y la invitación. Que disfruten mucho estos días con estas charlas, y a la orden en cualquier cosa que pueda yo ayudar en estos procesos. Gracias, Inés, por la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo. Bruno Cepeda, rector de TEC Milenio. ¿Qué rol o influencia ves que tiene la dignidad humana en tu papel como rector de TEC Milenio? Bienvenido. Muchas gracias, Inés, primero por organizar este importante foro e invitarnos a compartir nuestras perspectivas. Aprovecho también para saludar a toda la comunidad TEC y TEC Milenio que nos están siguiendo por este medio. Bueno, con tu pregunta, reconocer la dignidad humana es fundamental, es la base para poder hablar del bienestar integral, de la felicidad, del florecimiento humano y de todo aquello que buscamos como fin último de la educación. Tenemos que asegurar que cada integrante de nuestra comunidad sea reconocido como un ser único e irrepetible,
considerando su identidad, su contexto y su propia historia para que cada quien pueda desarrollarse plenamente. Esto está reflejado en nuestro valor de empatía e inclusión, que implica 3 cosas. 1, que nos damos el tiempo para escuchar, entender, apoyar y desarrollar a los miembros de nuestra comunidad. 2, que respetamos la dignidad de las personas y valoramos la diversidad de nuestra comunidad. Y 3, que fomentamos la compasión y aprendemos a vivir en armonía con nuestras diferencias. Y para darle vida a este valor, requerimos que se vea reflejado tanto en nuestras dinámicas internas como en nuestra toma de decisiones, de forma consciente e intencional en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en TecMilenio, este año cuidamos el diseño del contenido, la selección de conferencistas y la comunicación de nuestro foro Wellbeing 360, al que se registraron 50,000 personas de 169 países, y nosotros teníamos que garantizar que se tomara en cuenta cada detalle, la perspectiva de inclusión y diversidad de género, de creencias, de geografías, de etnias y de culturas. Seguimos avanzando muy bien desde que firmamos en enero del 2019 en los 17 capítulos de nuestro compromiso He4She. En 30 campus de TecMilenio ya contamos con puntos de atención capacitados para la prevención de violencia de género. Este año también creamos el Foro de la Mujer de Universidad TecMilenio, además de varios foros organizados por nuestros estudiantes en los campus. Un ejemplo, en Mérida, crearon el Foro de Masculinidad Responsable. Además, durante la pandemia iniciamos una serie de webinars para alumnos, padres y madres sobre bienestar y equidad de género en casa, además de paneles sobre inclusión laboral y capacitación a profesores sobre su rol y responsabilidad con la inclusión. En esta época que estamos viviendo, no podemos ser observadores pasivos. Ya no es suficiente no discriminar. Hay que hacernos activamente responsables para promover y garantizar la diversidad e inclusión. Muchas gracias, Inés, por la invitación a este evento y por tu liderazgo e inspiración en estos temas. Muchas gracias, Bruno. Cuenta con que los invitaremos a compartir mejores prácticas, porque creo que hay cosas muy interesantes que se están haciendo ahora. Bueno, invito ahora a la palestra Hugo Garza, vicepresidente de Proyectos Estratégicos. Hugo, ¿qué visión tienes desde tu rol respecto de la dignidad humana? Adelante. Muchas gracias, Inés. Buenos días a todas y a todos. En mi equipo y un servidor estamos enfocados a 3 grandes áreas: la parte de estrategia, transformación y gobierno institucional. En los 3 temas estamos abordando, por un lado, el atender los temas de dignidad humana, que es clave para nosotros desde definir las estrategias que vamos a tener, la parte de los procesos, que todos nuestros procesos reflejen y den pie a la participación en diversidad. Y en la parte de gobierno institucional también estamos trabajando para que nuestros diferentes liderazgos en los campus, en los consejos, participen no nada más mujeres, sino haya una gran diversidad en talentos y perfiles. Para nosotros es muy importante la accesibilidad de perspectiva de género en estos liderazgos. Ya estamos trabajando en ello. Hay mucho por hacer, pero hay un compromiso de todo el equipo para actuar y tener resultados en el tema. A la par, considero que el tema del rol que tiene la dignidad humana desde la autodeterminación y el diálogo. Para nosotros es muy importante estar conectados con la comunidad estudiantil para que compartamos y juntos construyamos este tema. Entonces, estaremos conversando con diferentes voces de estudiantes y asegurar de que estemos incluyéndolos en nuestras estrategias y en nuestros procesos de transformación. Muchas gracias, Inés, por la invitación. A sus órdenes. Muchas gracias, Hugo. Pues muy importante incluir las diferentes voces. Voy con Rodolfo Rubio, vicepresidente de Comunicación y Relaciones. Rodolfo, desde tu rol, ¿cuál es el sentido de este tema? Pues muchas gracias, Inés. Pues mira, por mi parte, en el rol que me toca encabezando la función de comunicación, lo que siempre debo tener en mente, y la de nuestros equipos, es que nuestras narrativas y nuestros mensajes surjan desde la empatía y la inclusión, pero verdaderas y auténticas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, no sé, como que es muy simple, pero a la vez es muy difícil. ¿Por qué?
Creo que la respuesta está en la naturaleza humana, en esa necesidad fundamental, pues de ver por nosotros, ¿no? De poner nuestra sobrevivencia y nuestro propio bienestar primero. Es natural. Y no es que seamos malos o egoístas en esa visión del mundo, sino es la forma que evolucionamos, cuidándonos a nosotros mismos y a los nuestros de manera natural. Por ello, para hacer honor a los valores que hemos declarado en el TEC, pues es complementar esas tendencias naturales con un entendimiento nuevo de inclusión, con un convencimiento de que el concepto de lo que decimos los nuestros, pues es en realidad tremendamente amplio. La idea que nuestra comunidad, pues es toda la comunidad. El entender que en este mundo tan interconectado, pues nosotros estaremos bien solo si todos estamos bien. Por eso es que la inclusión hace sentido y nuestras narrativas tienen que reflejar ese entendimiento de la institución. La inclusión nos enriquece, nos hace mejores y al final, en contra de lo que podrían pensar muchos, nos protege. Pero incluir esto en nuestras narrativas no es fácil. Los clichés, el cumplir diciendo lo políticamente correcto, el lenguaje forzado que comunica una supuesta inclusión, eso es fácil. Pero como dijo Juan Pablo, es cosmético, no es auténtico. Así que ese es un reto que me he impuesto, una narrativa que fomente este entendimiento de la inclusión de una manera auténtica en nuestra comunidad. Y la empatía, bueno, pues esta debería darse por la convicción de que entender e integrar a nuestra propia cosmovisión, el punto de partida, el origen de la postura o la situación de otros, es decir, de verdad ponernos en su lugar, pues es la única manera de conectar, que es lo que buscamos con la comunicación, conectar de verdad y poder cerrar las brechas naturales en la forma en que vemos la vida, ¿no? Para lograr que, pues la verdad es más armonía y más colaboración fundamentales para una comunidad que quiere florecer. Pero también es muy difícil, porque lo natural es que las instituciones hablemos desde nuestra perspectiva, justifiquemos nuestras acciones y en cierta forma pues hablemos con cierta superioridad a las audiencias, lo que curiosamente, tiene un efecto contrario al que buscamos, nos aleja. Entonces ese es el otro compromiso que tenemos desde comunicación, ¿no? Sin perder la asertividad y claridad que deben tener nuestros mensajes institucionales, asegurarnos siempre reflejar una verdadera preocupación, nuestros deseos y sentires reales de los temas que nos preocupan a nosotros y que sabemos que preocupan a la comunidad. Así que, en resumen, Inés, para mí es un reto y un compromiso a seguridad que reconocemos la dignidad humana desde nuestras comunicaciones, buscando ir creando ese lenguaje inclusivo propio que refleje nuestros valores y lo que esperan nuestras audiencias, ¿no? Un lenguaje digno que nos permita abordar estos contenidos tan importantes y ir logrando una profunda y real, pues, sensibilización y orgullo en nuestra comunidad. Así que, Inés, estamos todos en esto y, como sabes, celebramos la creación de tu rol y estamos hombro con hombro contigo y tu equipo en esta padrísima misión rumbo a ser una comunidad en la que todos podemos florecer. Muchas gracias, Rodolfo. Has dicho, bueno, todos han dicho muchas cosas que me inspiran y que me retan también. Justamente comunicar, pues es todo un reto. Hasta dónde caes en el estereotipo o en un lenguaje vacío, de qué manera la comunicación es efectiva cuando va acompañada de acciones y de coherencia. De otra manera, pues es cosmético, ya lo han dicho. En fin, gracias, muchas gracias. Bueno, voy con Hernán García, que bienvenido. ¿Qué sentido y proyección tiene la dignidad humana desde tu rol de vicepresidente de Talento y Experiencia, Hernán? Bueno, Inés, muchas gracias. Espero no ser repetitivo, ya que a veces dejarte al último, ya lo dijeron mucho todo. No. Pero a ver, yo lo veo desde este punto de vista, Inés, desde mi rol. Primeramente, nosotros tenemos que fomentar e impulsar a los líderes para generar un clima organizacional donde se vivan los valores, donde se respete a la persona y donde en cada una de las acciones que tomemos siempre estemos considerando a la persona y tomando las decisiones con la persona al centro. Entonces yo diría el primero es clima laboral, que es algo que tenemos que garantizarle a todos.
Segundo, que es algo que hemos trabajado mucho, igualdad de oportunidades. Y esto de igualdad de oportunidades es desde el proceso de reclutamiento, selección, en el cual tenemos que ver a la persona con lo que trae a la mesa como persona, con sus atributos, competencias, habilidades, más que con quién es o cómo es la persona desde un punto de vista, si es hombre, mujer, nacionalidad, creencias. Lo que necesitamos es vivir una verdadera meritocracia en la cual la persona va a distinguirse o va a resaltar por su aportación en su trabajo, no por quién es. Entonces, en la igualdad de oportunidades hemos estado trabajando mucho en eso, y en la igualdad de oportunidades también hablamos del proceso de no solamente atracción, promoción, pero también igualdad de oportunidades para desarrollarnos. Tenemos que tener las mismas oportunidades para crecer profesionalmente, pero también personalmente en la organización. Y eso es tener exposición a los diferentes foros, a los diferentes proyectos e iniciativas que se presentan en nuestra institución. También quisiera hablar del tema de nuestro sistema Ethos, que es un sistema el cual su objetivo es cuando alguien en la organización, no importa de qué nivel, no vivamos nuestros valores y no seamos ejemplo de los mismos a través de nuestros comportamientos, pues tengamos algún medio que debe siempre ser imparcial y buscando el anonimato para que no sea ninguna represalia en el caso que sea complicado la situación, pues buscar que las personas tengamos ese medio en el cual podamos comunicarnos. Idealmente sería siempre ir con nuestros líderes. Sin embargo, a veces pues nuestros líderes están involucrados, entonces hay que tener en cuenta que necesitamos un proceso alterno y en donde se garantice pues que estemos a gusto y que no haya ninguna acción en contra de nosotros, levantar la mano o de señalar. Y por último, Inés, quisiera en el proceso que hablamos de vivir esta dignidad, ¿cómo podemos también en este proceso de ofrecer el crecimiento a las personas ser muy flexibles y entender las necesidades de cada uno de nosotros? Cada uno, lo mencionaba Bruno, somos una persona diferente y tenemos nuestras diferentes necesidades también. Y ahora en esta nueva realidad que estamos viviendo, pues todos vivimos una situación diferente, en la cual tenemos que como líder y como organización nuevamente poner la persona al centro para empezar a diseñar, no como antes que todo era implementar procesos y sistemas, y me refiero antes en el mundo, no en el TEC, en donde todos éramos pues más parecidos y más iguales. Ahora nos hemos dado cuenta que la homologación y la estandarización no aplica siempre para todos. Entonces tenemos que tener en este proceso de dignificación de la persona también mucha flexibilidad como líderes y como institución. Pues bueno, Inés, espero que haya aportado y no haya sido repetitivo. No, Hernán, te agradezco mucho y has dicho algo que es muy importante, la igualdad en la diferencia. Creo que, bueno, agradezco a todos porque todo lo que nos han compartido es un gran reto y aunque aún nos falta un buen camino por recorrer para lograr nuestros sueños, sí creo que tenemos clara la aspiración y la visión para hacer realidad lo que soñamos. Y bueno, como ya lo mencionamos, el reconocer la dignidad humana en cada una de las personas es una tarea que nos concierne a cada persona de la institución. No es de un área, no es de una vicepresidencia, es de cada una de las personas que forman parte del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que esta conciencia permee y se haga una realidad palpable desde procesos y acciones de la institución hasta la forma en la que nos relacionamos y nos tratamos dentro y fuera del TEC. Bueno, Bruno, Hernán, Hugo, Juan Pablo y Rodolfo, muchas gracias por este diálogo. Ha sido muy enriquecedor y creo que para la comunidad TEC escuchar sus palabras, sus mensajes, pues da una señal muy importante del camino que queremos llevar en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Inés. Hasta luego. Gracias a ti, Inés. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego, buen día. Buen día. Muchas gracias. Bueno,
Ahora quiero dar la más cordial bienvenida a Alejandra Haas, defensora por los derechos humanos, quien será nuestra primera conferencista. Con Alejandra hemos estado en conversaciones desde que ella dirigía CONAPRED y ya hemos tenido también oportunidad de contar con su presencia en otros eventos. Puedo decir que hemos aprendido de su liderazgo en el país, en la creación de espacios que nos ayuden a concientizarnos y a todo el trabajo que ha hecho por la inclusión. Bienvenida, Alejandra, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, te dejo en muy buena compañía con Hugo Garza. Gracias. Muchas gracias, Inés. Y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a la conferencia magistral El rol de la dignidad humana en la inclusión y la no discriminación para el desarrollo sostenible de México. Para nuestra institución, para el Tecnológico Monterrey y instituciones hermanas, es un honor el día de hoy contar con tu presencia, Alejandra, con una trayectoria admirable y con valiosas ideas muy innovadoras, muy transformadoras. Alejandra, para enterar a los demás, Alejandra Haas es licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho de la Universidad de Nueva York. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, como dijo Inés, por un periodo de 4 años y previo a ello encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington. Ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. En diciembre del 2020 se sumará a Oxfam México como directora ejecutiva. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta Semana de la Dignidad Humana. Muchísimas gracias a ustedes, Hugo, Inés, por invitarme. La verdad me honra muchísimo poder comunicar con sus estudiantes, con el cuerpo académico, con las personas de administración y todas las personas de la comunidad tech que están conectadas el día de hoy. Me gustaría mucho hacerles una presentación. Quisiera saber si la pongo yo o la pone alguien más. Sí, acá te apoyaremos. La recomendación al resto de asistentes, les recuerdo que es una interacción en vivo, por lo que les pedimos nos envíen sus preguntas e ideas a través del espacio de los comentarios que están en la aplicación. Gracias a Sofi que nos acompaña y también algunas otras de sus compañeras para ayudarnos con el lenguaje de señas. Alejandra, el espacio es tuyo. Adelante con la proyección. Denme un minutito. Sí. Voy a abrir mi presentación. Sí. Aquí estamos. Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues como decía hace un momento, quiero en primer lugar dar las gracias a Inés Sáenz y a Hugo Garza por su presentación y a ustedes, a toda la comunidad tech. No solamente por invitarme y por aceptar conversar conmigo en este momento, sino también por todo este esfuerzo que están haciendo y que, como dijo Inés, ya hemos conversado en ocasiones anteriores sobre el esfuerzo del TEC de Monterrey para enfocar esfuerzos hacia construir pues, un mejor país más incluyente, más abierto y más apto para incorporar las diferencias. Y el día de hoy les quiero hablar acerca del concepto de discriminación. Es un concepto que cuesta trabajo a veces entender porque pensamos que tiene que ver con el trato cotidiano simplemente o algunas cosas que ocurren en redes sociales o en los medios de comunicación. Y realmente lo que necesitamos es comprender cuál es el problema de la discriminación, de la exclusión, de la marginación y también preguntarnos quién o qué es lo que tiene que cambiar. Creo que estas son las dos preguntas fundamentales que quisiera abordar el día de hoy. La primera pregunta que me hago es si realmente somos iguales. Mucha gente argumenta, pues ya tenemos leyes que son neutrales, que no hacen distinciones, no todas ellas, pero muchas. Se ha hecho un esfuerzo legislativo en los últimos 20 años, yo diría, por mejorar el marco jurídico mexicano.
Y sin embargo, vemos todavía, y eso lo veremos en los datos más adelante, que la igualdad no se da por decreto de ley, que aunque la ley sea neutral, a veces esa neutralidad es la misma que causa la desigualdad. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona partiendo de la base de que, digamos, que la ley fuera esa línea blanca que se ve en la pantalla, una línea blanca que parece ser el punto de partida para todo el mundo en igualdad, y sin embargo, como lo muestra la imagen, a las mujeres, por ejemplo, entre otros grupos, y hablaremos de cuáles, se les impone una serie de obstáculos, de barreras, de dificultades adicionales para tener pues el desempeño de esta carrera de vida, ¿no? Y la problemática es que muchas de estas barreras son invisibles para las personas, y por eso construimos una narrativa de que el que quiere puede, que basta con el esfuerzo individual, que con que uno le eche ganas uno puede llegar a donde quiere, pero no estamos viendo las barreras estructurales que impiden que las personas desarrollen sus planes de vida como ellas lo desean. Ale, perdona que te interrumpa. Es que la presentación no está avanzando en pantalla, entonces no sé si la puedes modo de presentación. Ok. Sí, Permíteme, déjame. O irlas avanzando. En la parte inferior izquierda, ahí está el icono de presentación. Sí. Pensé que era mi compu, pero me están avisando que sí se está proyectando. No estoy pudiendo avanzar. No sé si alguien... ¿Ustedes tienen la presentación? ¿Será que la pueden subir? Quizás sería más fácil. Sí. Si quieres... bueno, sigo. Si quieres verla proyectando ahí. Sí. Exacto. Sigo conversando sin el apoyo de la presentación y ya vemos más adelante. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice que quien está acostumbrado al privilegio siente la igualdad como opresión. Y esto es importante traerlo a colación ahora desde el inicio de esta plática, porque me parece que uno de los principales problemas para lograr el cambio es que realmente en México vivimos en una sociedad en donde la mayoría de las personas son discriminadas y solamente una minoría goza de ciertos privilegios para lograr acceder al derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad, etc. Esto lo explicaré un poco más adelante, pero lo importante acá es ver que el cambio tiene resistencias, porque para las personas es muy difícil aceptar dejar ir sus privilegios. Y los privilegios no solo se dan en una pirámide de riqueza y pobreza, en donde los ricos hasta arriba y los pobres hasta abajo están enfrentados en los privilegios de hasta arriba con las dificultades o barreras estructurales que enfrentan las personas en pobreza, sino también eso se concreta en todos los niveles de la sociedad. Y por eso vemos que en las familias, por ejemplo, hay situaciones de violencia de género en donde los hombres en general están en una situación de fuerza, de poder y de imposición por encima de las mujeres y de las niñas y de los niños, pero también vemos que esas dinámicas se dan respecto de las personas que viven sin discapacidad y las personas que viven con discapacidad, o de las personas que son indígenas y las que no lo son. En fin, hay una serie de dinámicas de relaciones sociales que describiré en un momento como que concretan la discriminación estructural. Ahora, lo importante es que somos iguales, pero a la vez somos diferentes, y esto ha costado mucho trabajo entenderlo. Sí somos iguales en el sentido de que somos titulares de derechos todas las personas, no digo ciudadanas y ciudadanos porque la ciudadanía no es una condicionante a los derechos, las personas somos titulares de derechos, y sin embargo todas las personas somos distintas. Y no todas las diferencias son biológicas, no solamente nos tendríamos que fijar en hombres y mujeres, sino personas con discapacidad y sin discapacidad, la pertenencia étnica, la orientación sexual, la identidad de género, la situación de migración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dice la ley acerca de la discriminación? La ley es muy clara en cuando establece que es cualquier exclusión, omisión, restricción, preferencia, que por acción o por omisión, esto es muy importante porque a veces no hacer también genera discriminación, y sin distinción, y sin intención o con intención, también es importante subrayarlo, se hace una diferencia que no es objetiva ni racional. Todo el tiempo estamos haciendo diferencias, tenemos que hacerlas.
hacemos diferencias entre edades, la minoría y la mayoría de edad, hacemos diferencias, por ejemplo, entre personas que pasan un examen y personas que no lo pasan, y hay diferencias, hay distinciones que se hacen sobre bases objetivas y razonables. Y eso está bien, así nos ordenamos en el mundo, así hacemos políticas, así logramos concretar proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces estas distinciones no son objetivas y no son racionales ni proporcionales, y ahí es cuando se genera la discriminación. Ahora, ¿qué es lo que llamamos las categorías sospechosas o las causas históricas de discriminación? Todos aquellos motivos por los cuales históricamente, a lo largo de los siglos, las personas han sido discriminadas. Y aquí quiero hacer un alto importante, porque en general traemos de otros países, por ejemplo de Europa, el concepto de discriminación, el marco teórico de la discriminación, y hablamos de minorías, ¿no? Se suele decir las minorías étnicas o las minorías de las personas con discapacidad, pensando en estos países en los cuales en general hay bastante homogeneidad, ¿no? Y hay cierta universalidad en el acceso a los derechos, y hay algún grupo en específico que no accede a los derechos porque hay discriminación contra ese grupo en particular. Sin embargo, cuando volteamos la mirada hacia México, lo que nos tenemos que dar cuenta es que México está en una situación distinta a esos países de Europa. México está en una situación, y lo dije al inicio, en la cual hay un grupo privilegiado y la mayoría es discriminada. Si empezamos a sumar mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, personas indígenas, personas migrantes, personas LGBTI, nos empezamos a dar cuenta, insisto, que en México no es una minoría la que es discriminada, sino la mayoría. Y eso me importa mucho ponerlo sobre la mesa, porque la pregunta que hacíamos al principio de qué es lo que tiene que cambiar, nos da cuenta de que los cambios que tenemos que efectuar no son cambios marginales. No tenemos que ajustar nuestras políticas generales para lograr que un pequeño grupo se sume porque no se había sumado. Tenemos que repensar por completo nuestros sistemas para darnos cuenta de cómo hemos logrado excluir del acceso a los derechos a tantos millones de personas. Finalmente, en la descripción o en la definición legal de discriminación, hablamos de que tiene que haber una consecuencia. La discriminación no es solamente una distinción que no es objetiva ni es razonable sobre la base de un motivo histórico de discriminación, como es ser mujer o ser persona de la diversidad sexual o ser migrante o ser persona con discapacidad, sino que además tiene que tener como consecuencia que negamos el acceso a un derecho. Ahora, la discriminación habría que abordarla como fenómeno estructural, porque eso nos permite realmente ver la dimensión de la problemática y por qué este es uno de los grandes problemas nacionales y también explicación de los otros grandes problemas nacionales. La discriminación es un fenómeno estructural y esta perspectiva nos permite visibilizar que es sistémica, por un lado, cuáles son sus causas, pero también los ámbitos en los que ocurre la discriminación. ¿A qué me refiero cuando hablo de discriminación estructural? Me refiero a un fenómeno recurrente y generalizado, es decir, que no solamente ocurre en un momento dado en un lugar específico, sino en general vemos violaciones a derechos constantes, marginación al acceso a los derechos de las mismas personas en todo el territorio mexicano y en el tiempo, incluso a veces lo podemos ver en el resto del mundo, ¿no? Estas categorías sospechosas que les mencioné son tan pétreas, tan fijas en el tiempo, que las incorporan los tratados internacionales que firmaron cientos de países, pero también las incorpora nuestra propia Constitución. O sea que ya en el texto constitucional mexicano tenemos por adelantado las categorías por las cuales discriminamos, ya sabemos cuáles son. Es independiente de las intenciones, esto también lo decía la definición jurídica y es muy importante, porque muchas veces la gente responde, es que yo no quería discriminar, no era mi intención, yo no quise hacer una distinción que no fuera objetiva y razonable, yo pensé que estaba siendo neutral. Efectivamente, puede ocurrir que haya incluso buenas intenciones, pero que se esté discriminando. La discriminación estructural además tiene hondas raíces históricas y esto también es muy importante porque contribuye a un ambiente de normalización de la discriminación. Lo escuchamos desde niñas y desde niños en la clase, en la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados, en nuestros ambientes de trabajo, en los servicios de salud, y vamos pensando que estos prejuicios, estereotipos y estigmas con los que cargamos y que nos hacen tomar decisiones personales, familiares, profesionales y luego sistémicas,
son decisiones basadas en prejuicios y estereotipos que ya normalizamos, que consideramos como si fuera el sentido común, ¿no? Y está fincada luego en leyes, en políticas, en instituciones, y entonces lo que acabamos teniendo es una repetición de estas prácticas discriminatorias que generan resultados muy concretos de falta de acceso a derechos. ¿A qué me refiero con leyes, instituciones y prácticas? Déjenme darles el ejemplo de las trabajadoras del hogar, que hasta hace muy poco tiempo, apenas 1 año y medio, en la Ley Federal del Trabajo tenían una jornada laboral de 12 horas, mientras que el resto de los trabajadores del país tenían una jornada laboral de 8. Y las razones por las cuales se les impuso una jornada laboral más larga eran razones totalmente estereotipadas sobre el trabajo del hogar, en primer lugar asociado al trabajo de las mujeres, pensando que las mujeres tienen que hacer ese trabajo de manera gratuita y que ya si una mujer va a prestar sus servicios para hacerlo de forma remunerada, pues puede hacerlo y no es tan cansado. Así me lo han expresado incluso algunos impartidores de justicia que decían, pues no tenemos por qué cambiar la jornada laboral porque la verdad trabajar en el hogar y hacer la limpieza no es tan cansado, ¿no? Yo quisiera ver a estas personas planchar camisas, limpiar los baños, barrer los patios y decirme que esto no es un trabajo cansado, ¿no? Entonces las instituciones, las leyes, las prácticas fincan esta discriminación y la hacen repetitiva y reiterada en todos los ámbitos de la vida pública. Siempre, como dijimos antes, hay una vulneración de derechos y finalmente, quizá lo más importante, es que la discriminación estructural lo que refleja son relaciones desiguales de poder. Las personas que tienen más acceso a los recursos, más acceso a las narrativas, más acceso al control sobre la vida pública y la vida privada, a la vida social, a la vida en la calle, al espacio, son las personas que tienen los privilegios y que al mismo tiempo están impidiendo que todas las personas convivan y coexistan en el espacio común. El espacio común hablando de todos estos ámbitos o espacios o acceso a todos los recursos. ¿Cuál es el problema con el fenómeno estructural de la discriminación? Que es como si viviéramos en un mar de agua discriminatoria en donde ya no lo vemos. Nos parece normal que las personas de cierto tono de piel estén en labores de servicio, mientras las personas con otro tono de piel sean las y los clientes. Nos parece normal que las mujeres aparezcan estereotipadas en los medios de comunicación. Nos parece normal que se sospeche de las jóvenes y los jóvenes y que se piense que las personas jóvenes pueden ser peligrosas. Ese tipo de cosas se normalizan hasta un grado en donde nos afecta socialmente a un nivel que no hemos estado dispuestos a evaluar en toda su profundidad. ¿Cómo funciona la discriminación? Es un ciclo. Se generan estos prejuicios, estereotipos y estigmas que conviven en nuestra sociedad desde siempre. También existen los sesgos implícitos, es decir, que habemos personas que estudiamos esto, que pensamos, pues ya lo estudié durante años, yo lo sé muy bien, no debo de estereotipar, estigmatizar, prejuzgar a las personas, y sin embargo, todos tenemos sesgos implícitos. Todas y todos asociamos el género, el tono de piel, la pertenencia étnica, la orientación sexual a ciertas conductas, porque eso es lo que hemos estado viendo toda la vida. Y muchas veces de manera incluso implícita tomamos decisiones sobre la base de esas valoraciones. Esas decisiones que tomamos se convierten en prácticas, lo que decía antes, las instituciones, las personas, los sistemas repiten y repiten prácticas discriminatorias que finalmente tienen como consecuencia generar brechas de desigualdad. La cosa es que una vez que analizamos las brechas de desigualdad, por ejemplo, las personas indígenas tienen la doble probabilidad de ser pobres que las personas no indígenas, este concepto luego lo explicamos diciendo, es que las personas indígenas son pobres porque son indígenas. Y esto no es un ejemplo anecdótico, sino está en la Encuesta Nacional sobre Discriminación documentado que 3 de cada 10 personas en México piensan que las personas indígenas son pobres por su cultura. Por eso hablaba acerca de qué es lo que tiene que cambiar, porque muchas veces en este ciclo de la discriminación lo que hacemos es querer cambiar a la persona en lugar de querer cambiar al sistema. El indígena o la indígena tendría que dejar de ser indígena para tener un nivel de vida adecuado. La mujer debería dejar de vestirse como se viste para que no la violenten en la calle. Y así, ¿no? Ahora, algunas definiciones rápidas de algunos temas que circulan en las redes, en la conversación pública y que creo que es importante hablar.
El racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia son algunas de las expresiones de la discriminación. El racismo tiene que ver con una postura respecto de un invento que se hizo en el siglo XIX, que es este invento de las razas. Las razas no existen, el genoma humano ya fue mapeado, no hay diferencias sustantivas entre personas por el lugar en el que nacen, ni por su tono de piel, ni por la manera en la que se ven, y sin embargo, lo que se hizo en el siglo XIX es catalogar a las personas por ciertas características físicas o pertenencias y decir que las personas, en consecuencia de esas características, eran mejores o peores que otras. A eso se le llama racializar. Es un tema muy complejo, podemos abordarlo en otro momento, pero sí quisiera dejarles con una frase que es que las razas no existen, pero el racismo sí existe, justamente porque se generan juicios, prácticas discriminatorias sobre la base de este concepto equívoco que es la raza que no existe. El clasismo, pues, es esta subvaloración de las personas por el, digamos, el nivel social o por la percepción de su lugar en la sociedad en términos socioeconómicos que percibimos, digamos, nada más por verlas, y tiene un primo hermano o un hermano gemelo que es la aporofobia, este concepto que acuñó una filósofa española, Adela Cortina, que es el rechazo a las personas pobres, ¿no? Y acá la aporofobia lo que aporta, a diferencia del clasismo, es que justamente, digamos, ilustra que en muchas ocasiones confundimos unos fenómenos con otros. Pensamos, por ejemplo, y ella lo ilustra muy bien, que las personas en España rechazan a los migrantes y ella dice, ojo, no rechazamos en España, es española, no rechazamos a los migrantes que traen dinero, que tienen forma de invertir o que gastan en turismo. Sí rechazamos a los migrantes que pueden provenir de los mismos países que estos turistas o estos inversionistas, pero que son pobres. Lo que tenemos es miedo a la pobreza del otro, de la otra persona, porque pensamos que la otra persona me va a quitar lo que yo tengo. Esto se llama aporofobia. El machismo, pues esta diferencia que se hace entre el valor de las mujeres y el valor de los hombres. Muchas veces he escuchado, yo no soy ni machista ni feminista, sino soy una persona neutral. Este es muy equivocado porque el feminismo nunca ha planteado que los hombres son menos que las mujeres y el machismo sí plantea eso. El machismo y los estereotipos de género que veremos más adelante, lo que han generado es una sociedad en la cual se destina a los hombres a ciertas actividades y a las mujeres a otras actividades, y no se permite que las personas realicen lo que mejor les plazca y lo que mejor les venga a sus talentos, a sus capacidades, a sus inclinaciones naturales, y hemos generado una sociedad muy dividida entre hombres y mujeres que perjudica a ambos, tanto a hombres como a mujeres. También los hombres pierden con el machismo. Y finalmente, las fobias a la diversidad sexual, a la homosexualidad, a las personas lesbianas, a las personas bisexuales, también a las personas trans, es este rechazo que se vive en la sociedad a las personas no heterosexuales en general, lo que llamamos lo heteronormativo, que es pues la familia tradicional, hombre, mujer, niña, niño, y todo lo que amenaza a esa visión de familia, pues se vive como una amenaza. Esta es la homofobia. La transfobia, pues de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación, ser trans es la primera causa de discriminación que hay en México. Esto fue una respuesta que dieron más de 100,000 personas en todo el país y que dijeron la primera razón por la cual las personas son discriminadas es si son trans. Y las personas trans justamente son juzgadas por la sociedad porque son personas que cuestionan este binarismo de género, esto de que si biológicamente naciste mujer te tiene que gustar cuidar niños, tejer y cocinar, y si naciste biológicamente hombre, te tiene que gustar el fútbol y la vida pública y tienes que salir a trabajar. Y esta diferencia de los roles de género y lo que eso implica en términos de de la transexualidad, de la identidad de cada persona autopercibida, ¿no? Independientemente, con independencia de cómo biológicamente nazcas, es algo que genera una mirada pública muy castigadora y muy violenta sobre las personas que la viven. Ahora, la encuesta nacional sobre discriminación en México es un instrumento que nos ayuda muchísimo a entender cómo el México es un país que vive la discriminación de una forma sistemática, sistémica, profunda, en prácticas discriminatorias, y no es nada más. Perdón, tengo una hijita que me interrumpe.
¿Me dejas terminar? Qué buena onda. Perdónenme, los trabajos de cuidado durante la pandemia no son fáciles. Qué buena onda, estuvo chido. Adelante, estuvo muy padre. rico, mi amor. Ahora, se hicieron 2 levantamientos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en el 2005 y en el 2010, pero no ha habido un levantamiento como el del 2017, que fue, como dije hace un momento, a más de 100,000 personas en 40,000 viviendas, y además con el levantamiento del INEGI, que tuvo un cambio de metodología muy serio y que nos permitió ilustrar muchas de estas ideas que veníamos diciendo, pero para las cuales no teníamos todavía datos confiables, digamos, como ahora los tenemos. Ahora, lo que tenemos es, en primer lugar, quisiera empezar por el tema del analfabetismo. Una de las cosas que más preocupan, o digamos que más hemos pensado que tenemos resueltas en México, aunque sabemos que preocupa mucho el desarrollo de capacidades de lectoescritura, pero digamos que tenemos el entendimiento público de que pues casi toda la población en México ya no es analfabeta, que la CEP ha hecho un gran trabajo a lo largo de la historia y que ya las personas saben leer y escribir. Solamente un 3% a nivel nacional no sabe leer ni escribir, y en general se piensa que son personas adultas mayores. Sin embargo, cuando vemos cómo responden las personas por ciertas características, nos damos cuenta que las personas con discapacidad, un 20% de las personas con discapacidad son analfabetas. Eso pues nos da cuenta de la enorme brecha que hay entre la media nacional y las personas con discapacidad, también el 13.3% de las personas hablantes de lengua indígena. Ahora, hay otra distinción importante. Las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, 27.8%, o sea, casi 3 de cada 10 personas que viven en zonas rurales y que tienen discapacidad no saben ni leer ni escribir. Y eso nos da cuenta de un sistema educativo que no responde específicamente a las necesidades de esta parte de la diversidad humana, que es las personas que viven con discapacidad. En asistencia escolar vemos algo muy parecido, un promedio nacional muy alto del 96.6%, y sin embargo, cuando vamos a la población con discapacidad, nos damos cuenta que eso baja al 53.2% cuando se mide de 6 a 24 años, ¿no? Entonces, otra vez ahí vemos un sistema escolar que además pues, se creó, digamos, una división entre la educación regular y la educación especial, así le llamamos a lo largo de los años a la educación para personas con discapacidad en el sistema educativo público. Y esto pues no responde a un mandato que por fortuna desde el año pasado ya es constitucional, y es de generar educación inclusiva. ¿Cuál es el problema con la educación? El problema es que finalmente lo que hemos creado son sistemas educativos que hacen pensar que las personas son, entre comillas, normales, o que son, digamos, si son indígenas o son personas con discapacidad, son personas que no se adaptan a la normalidad del salón de clases, y pierden no solo las personas con discapacidad o las personas indígenas que están en el sistema intercultural, sino perdemos todas y todos, porque lo que ocurre con esa circunstancia es que nos impide esa división de la educación, vivir la diversidad en el salón de clases y educar para todas y para todos, ¿no? Por otro lado, vemos también en el mercado de trabajo estas distinciones muy marcadas. Déjenme darles un ejemplo. En trabajadores manuales no calificados, 35.3% de la población, el promedio nacional para trabajadores manuales no calificados es del 35.3%, ¿no? Ahora, cuando vemos población hablante de lengua indígena, tenemos que 6 de cada 10, o sea, lo doble de personas hablantes de lengua indígena son trabajadores manuales no calificados. Al mismo tiempo, vemos una proporción muy pequeña de personas indígenas, hablantes de lengua indígena, como profesionales y mandos intermedios. Solamente 5.8% de estas personas están en ese tipo de puestos, cuando el promedio nacional es del 17.2%. O sea que empezamos a ver estas brechas también en el mercado laboral de manera muy saliente para personas indígenas o hablantes de lengua indígena. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues sabemos que en México tenemos una división entre el trabajo formal y el trabajo informal, y es un trabajo y es una división que no nada más tiene impacto acerca de, digamos, la manera en la que nombramos esos trabajos, sino que hemos asociado históricamente la seguridad social, por ejemplo, al trabajo formal, es decir, que las personas que tienen contrato de trabajo y que tienen, digamos, cierta formalidad en el empleo
acceden a la seguridad social, mientras que el resto de las personas que no tienen acceso a un empleo formal no tienen tampoco esas prestaciones médicas, y de otra índole, porque, digamos, la seguridad social también incluye otras cosas como las guarderías y las pensiones y demás. ¿Cómo estamos en datos en ese tema de la formalidad laboral? Tenemos alrededor de un 40% de la media de las personas en México tienen acceso a un contrato de trabajo y más o menos el mismo porcentaje a prestaciones médicas, y sin embargo, cuando vamos a la población hablante de lengua indígena, solo 1 de cada 10 indígenas hablantes de lengua indígena tiene acceso a un contrato de trabajo y por lo tanto prestaciones médicas. O sea que realmente vemos, a contrario censu, que en el acceso a los servicios de salud, a las pensiones y a las guarderías, pues no tienen acceso a ello en la misma proporción las personas indígenas o hablantes de lengua indígena. Y eso se ve muy concreto en el acceso a los servicios de salud. Ahora, la ENADIS, la encuesta es del 2017, por lo tanto no estaba todavía creado el INSABI, pero ya existía el Seguro Popular, y vemos ahí una sobrerepresentación del uso del Seguro Popular por las personas hablantes de lengua indígena y las personas indígenas, mientras que el promedio nacional era del 37.6% de las personas. En el caso de las personas hablantes de lengua indígena, 7 de cada 10 estaban aseguradas en el Seguro Popular. Si vemos simplemente por un análisis de gasto o de cobertura médica, pues hay ciertas enfermedades que no estaban cubiertas por el Seguro Popular, que sí estaban cubiertas por el IMSS. Eso quiere decir que si tú estás en el IMSS, puede que no te mueras, por ejemplo, de alguna enfermedad, pero que si estás en el Seguro Popular, sí, ¿no? Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las expectativas de vida de las personas indígenas, que son más bajas que las personas no indígenas, ¿no? Ahora voy a abordar el tema del tono de piel, que es un tema realmente delicado, porque, bueno, cuando el director del INEGI salió la primera vez a hablar de este tema de tono de piel, en una encuesta que hicieron unos meses antes que esta encuesta sobre movilidad social, las redes sociales se encendieron como si el propio director del INEGI fuera el que estaba discriminando a las personas por su tono de piel, cuando lo que él estaba haciendo era realmente simplemente reflejar los resultados que su encuesta arrojaba, ¿no? ¿Qué nos dice la encuesta nacional sobre discriminación? Pues es terrible, pero muy sencillo. A tonos de piel más oscuros, menos oportunidades educativas y laborales y niveles socioeconómicos más bajos. A tonos de piel más claros, mayores oportunidades laborales, mayores oportunidades educativas y niveles socioeconómicos más altos. Eso lo dice con toda claridad la encuesta nacional sobre discriminación y también lo dice la encuesta sobre movilidad social. El tono de piel importa no solo porque impide que las personas suban en la escala social, sino también impide que las personas de tez más blanca bajen en la escala social. Es decir, que valoramos tanto el tono de piel que muchas veces con solo el tono de piel se aumentan las oportunidades para las personas con independencia del lugar en el que nazcan. Y esto pues es muy fuerte porque nos damos cuenta que aunque tenemos una narrativa de que en México somos todas y todos mestizos y que aquí no hay diferencias, digamos, racistas, etcétera, quizás estamos más dispuestas a reconocer el racismo hacia personas indígenas y no indígenas, pero este tema de tono de piel nos ha costado mucho trabajo, pues porque no es lo que queremos ver en México y sin embargo ocurre. A las personas se les dan trabajos o se les dan oportunidades o se generan oportunidades en general o el trato es muy distinto cuando una persona tiene la tez blanca que cuando una persona tiene la tez más oscura. Ahora, ¿qué tipo de experiencias detectamos en la encuesta sobre discriminación en México? Pues negación de derechos. Básicamente lo que vemos es que las mujeres reportan sobre todo falta de acceso a programas sociales y falta de atención médica o a medicamentos, mientras que los hombres también agregan a esas dos categorías la falta de atención en servicios en oficinas de gobierno, ¿no? Y lo que vemos es que de manera más, digamos, generalizada, las primeras que contestaron que no se les respetaban los derechos en los últimos 5 años fueron las trabajadoras del hogar. 4 de cada 10 dijo que se le había negado injustificadamente al menos un derecho en los últimos 5 años, pero también contestaron las personas con discapacidad, 3 de cada 10, las personas no heterosexuales, 3 de cada 10 también, las personas indígenas, 3 de cada 10. Ahora, la discriminación múltiple es un concepto muy importante y que por fortuna pudimos otra vez documentar con esta encuesta, y es el fenómeno por el cual las personas son discriminadas
por distintas pertenencias o distintas características de manera múltiple o acumulada, ¿no? Siempre intuimos y decíamos que no es lo mismo ser una mujer blanca que vive en una ciudad o en un centro urbano que ser una mujer, digamos, de piel más oscura o indígena que vive con una discapacidad en un ambiente rural. Ya lo decíamos sobre el analfabetismo. Lo que vemos es ahora con muchísima claridad estas respuestas en la encuesta sobre discriminación, en donde vemos, por ejemplo, que la media, el promedio de mujeres que dijeron que en los últimos 5 años les habían negado injustificadamente un derecho, es un promedio de alrededor del 24%, pero para las mujeres adscritas indígenas, sube al 30%, y para las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas sube al 40%, para las mujeres indígenas trabajadoras del hogar sube al 43%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más características de estas categorías históricas de discriminación que acumulamos, más estamos propensas, expuestas a sufrir discriminación. También documentamos, además de esto, opiniones y actitudes asociadas a la discriminación en esta encuesta, y lo que vimos es, hicimos alguna pregunta acerca de cómo las poblaciones en específico percibían el respeto a sus propios derechos. Es decir, a las niñas y niños les preguntamos cómo ves que respetan tus derechos, a las personas indígenas les preguntamos lo mismo, y con discapacidad y las distintas categorías. Y lo que vimos es que las personas más conscientes de la discriminación hacia ellas, y esto lo tomo como un avance porque en la encuesta del 2010 no teníamos ese grado de conciencia, fueron las trabajadoras del hogar remuneradas, ¿no? 57% de las trabajadoras del hogar dijo que percibían que no había respeto a sus derechos, lo cual era absolutamente cierto. Insisto, les di el ejemplo al principio, la propia Ley Federal del Trabajo las discriminaba sin ninguna razón, ¿no? Por prácticas discriminatorias históricas. Y después, 50% de las personas indígenas perciben poco o nulo respeto hacia sus derechos. 48% de las personas con discapacidad, 44% de las personas mayores, 44% de las mujeres, 36% de los jóvenes, y así vamos bajando. Ahora quiero abordar este tema de los prejuicios y los estereotipos, porque esto es quizá lo más doloroso, ¿no? ¿Cómo llegamos a estos datos, a estas cifras, a esta falta de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a toda esta marginación de grandes grupos de nuestra población en México? Pues llegamos sobre la base de prejuicios, estereotipos y estigmas. Estos que les decía al principio, estas ideas de que el sentido común dicta algunas de estas frases que les voy a leer, y les voy a dar el porcentaje de personas que estuvieron de acuerdo con las frases que les voy a leer. La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. 62% de los hombres y 58% de las mujeres pensaron eso. Estamos, sobre todo en esta conversación con el TEC, viviendo el bono demográfico de México, quizá ya justo pasando el bono demográfico, muchos millones de jóvenes incorporándose al mercado laboral y, sin embargo, enfrentándose a este prejuicio y estereotipo que es el más alto en todas las frases que ahora les voy a leer. El más alto que genera prejuicio es esta de que los jóvenes son irresponsables. Aquí simplemente déjenme decirles, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que este es uno de los prejuicios en los cuales, cuando se hace un análisis por edades de las personas que externaron estos prejuicios, vemos que los jóvenes también piensan eso de sí mismos. Y esto es muy preocupante. En general, los jóvenes tienen menos prejuicios que las personas adultas y que las personas mayores, pero en este caso hay un porcentaje muy alto de personas jóvenes que piensa que los propios jóvenes son irresponsables, y esto ilustra un fenómeno bien conocido de la discriminación, y es que a veces la propia persona o grupo discriminado también ha sido educado en esos prejuicios y estereotipos y los absorbió y los repite, ¿no? Y en ese sentido también contribuye a reforzar la idea de que es cierto lo que se dice, ¿no? Podemos decir, pues mira, incluso los propios jóvenes dicen que son irresponsables y por lo tanto deben ser, ¿no? Pero esto, más que, digamos, darnos una libertad para tener el prejuicio, nos debería de preocupar, porque deberíamos de pensar cómo es que hemos llegado a que las propias personas jóvenes piensen de manera estereotipada hacia sí mismas. Otro que llama mucho la atención: mientras más religiones haya en el país, más conflictos sociales habrá. 45% de los hombres, 44% de las mujeres piensan esto.
Esto quiere decir que tenemos miedo a cierta diversidad, particularmente religiosa. Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza, 41.9% de los hombres y 36.7% de las mujeres. Acá es todavía más evidente pues el desconocimiento, por un lado, la falta de información que hay en la sociedad acerca de los motivos de la pobreza de las personas y también de la vida cotidiana, ¿no? Las personas en general, por ejemplo, que viven en centros urbanos, cuando son pobres tardan muchísimo más tiempo en el transporte, tienen 2 o 3 trabajos, situaciones de precariedad en el empleo terribles, se enfrentan a situaciones de violencia mucho peores, tienen peor acceso a los servicios públicos, las colonias populares tienen menos agua, menos electricidad, servicios más caros de otras cosas, es decir, están en una situación estructural en la cual están sujetas a condiciones peores de vida y sin embargo, 4 de cada 10 mexicanos dice que las personas son pobres porque no hacen suficientes esfuerzos por salir de la pobreza, ¿no? Así que por eso cuestionaba al principio cuál es el punto de partida y cuáles son todas esas barreras a las cuales no les estamos prestando atención y que generan que las personas se queden en una situación en la que están, ¿no? Incluso a veces, como les decía al principio, simplemente por la manera en la que te ves o el tono de tu piel, eso ya es un impedimento para la movilidad social. Convivir con personas con SIDA, con VIH, siempre es un riesgo, dijeron 3 de cada 10 personas en México. ¿Por qué preocupa esto? Pues preocupa por la falta de conocimiento científico, aunque en este caso, a diferencia de la primera que les leí sobre los jóvenes, hay una gran distancia entre lo que piensan las personas mayores y lo que piensan las personas jóvenes. Acá se ve con mucha claridad que las personas jóvenes sí tienen más acceso a la información y que las personas mayores piensan que el VIH se transmite simplemente por la convivencia, ¿no? Déjenme leer muy rápido las siguientes. Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Esto lo dijeron 2 de cada 10 personas en México. O cuando hay desempleo hay que negarle trabajo a las personas extranjeras. 2 de cada 10 personas también dijeron eso. Finalmente, esta es la más preocupante quizá porque es la que más expresa pues en lo cotidiano de lo que hemos visto en el último año. Ayer mismo en Quintana Roo vimos un acto de violencia brutal de la policía municipal en contra de las mujeres que se manifiestan por la violencia hacia ellas y vemos en la encuesta que 17% de los hombres y 12% de las mujeres afirmaron que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Y esto me regresa a la reflexión del inicio, que nos la pasamos culpando a la víctima de la discriminación por ser discriminada, ¿no? Y este es el ejemplo perfecto. Si te vistes de cierta forma, te tienes que aguantar la violación porque es tu culpa, es tu responsabilidad, ¿no? Ahora, les hablaba un poco acerca de esta distribución por edad, simplemente decirles que la diferencia, por ejemplo, porcentual, entre las personas jóvenes y las personas mayores que dijeron que convivir con una persona con VIH es un riesgo, 2 de cada 10 jóvenes dijeron eso, mientras que 54%, 5 de cada 10 personas mayores dijeron eso. En el caso de los jóvenes y la irresponsabilidad, 5 de cada 10 jóvenes dijeron que son irresponsables, mientras que 68%, o sea, casi 7 de cada 10 personas mayores dijeron que los jóvenes son irresponsables. Ahora, hicimos otra pregunta que es interesante. ¿A quién invitarías o a quién le rentarías un cuarto en tu vivienda? O sea, la posibilidad de convivir en proximidad con personas diversas. Y el primer lugar de rechazo, y esto también es muy impactante y nos tiene que hacer reflexionar acerca de quiénes somos y cómo nos pensamos como mexicanas y como mexicanos. La primera categoría de rechazo fue a las personas extranjeras. 4 de cada 10 personas dijeron en México que no le rentarían un cuarto a una persona extranjera, siendo que México es el primer país del mundo que tiene personas migrantes en otro país. O sea, 32 millones de mexicanas y mexicanos viven en Estados Unidos y, sin embargo, nosotros no le rentaríamos un cuarto a una persona extranjera, ¿no? Las personas jóvenes también salieron muy altas en rechazo de renta de un lugar en la vivienda, seguidas de las personas trans, las personas con VIH y las personas gays y lesbianas, ¿no? Ahora, ya para cerrar, les quería dar un par de ideas acerca de qué es lo que considero que tiene que cambiar estructuralmente en México. Como hablamos al inicio, esto no se trata de cambios cosméticos pequeños, de arreglar aquí y allá, o de ponerle un pegote a algo que ya existe para ver si podemos integrar a más personas.
se trata de repensarnos socialmente, de repensar las políticas, de repensar los sistemas y de pensar cómo podemos desde el Estado, yo ya no trabajo en el gobierno, pero desde el Estado, que el Estado también lo conformamos la sociedad, la academia, el sector privado, cómo podemos pensar en una sociedad igualitaria, inclusiva, verdaderamente que genere oportunidades para todas y para todos y que no esté premiando simplemente dónde naciste por suerte, sino que premie, si es que realmente se puede lograr, el esfuerzo, las ganas y demás, pero realmente en igualdad de circunstancias. En primer lugar, un sistema nacional de cuidados, que es, digamos, el elefante en el cuarto respecto de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. México es el tercer peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres y mucho tiene que ver con que el sistema de cuidados más bien no hay un sistema de cuidados y en general, hasta apenas hace creo que un mes, se hizo ya finalmente una reforma a la ley del IMSS para lograr que se le den, por ejemplo, guarderías a hombres y mujeres y no solo a las mujeres. Este tipo de iniciativas ayuda mucho porque no nada más cambia el marco legal y se le da a todos y todas el acceso a las guarderías en igualdad de circunstancias, sino que también posiciona el tema del cuidado de los hijos como un tema compartido entre hombres, mujeres y el Estado. Y si midiéramos la necesidad que hay de guarderías, sumando hombres y mujeres que tienen hijas e hijos y que necesitan que el Estado también aporte y apoye con servicios de cuidado, nos daríamos cuenta de la enorme carencia y el enorme rezago que tenemos. Ahora, el sistema de cuidados no es solo un sistema para cuidar a niñas y niños, también tendría que ser un sistema que considere a las personas mayores, que sabemos que va a triplicar la tasa de dependencia de personas mayores en pocos años, y es un tema totalmente descuidado por el Estado, para el cual no hemos hecho nada, y digamos, si seguimos la inercia, pues van a ser las mujeres las que van a estar cuidando a las personas mayores en los próximos años, ¿no? Necesitamos reforzar la inspección laboral, las prácticas discriminatorias en el sector, digamos, en el sector del mundo del trabajo son pues muy reiteradas y muy generalizadas. Esto se los digo porque también desde CONAPRED, pero en otras instancias vimos lo mismo. La mayor cantidad de quejas se recibieron por el mercado, los espacios laborales. Ahí concretamos muchas de las prácticas discriminatorias en prácticas de impedir a las personas acceder al empleo, ascender también, obtener capacitación simplemente por ser personas o por ser mujeres, o por ser personas con discapacidad, o por ser personas indígenas, o cualquiera otra de las características que ya he mencionado. Por supuesto que la persecución profesional de delitos es una cuestión necesaria para construir una sociedad más igualitaria. Vemos una selección, digamos, de los delitos que se persiguen con mayor ahínco y con mayor premura y con mayor profesionalismo. Muchas veces tienen que ver con personas que pertenecen a ciertos grupos sociales más privilegiados, mientras que las cárceles están llenas de hombres jóvenes, morenos, que no tienen ningún tipo de oportunidad de defenderse en juicios que muchas veces son injustos y que condenan a esa persona y a todas sus familias a una situación de empobrecimiento y de enorme vulnerabilidad, ¿no? Y por supuesto, en el caso de la violencia doméstica, pues una falta de no solo carpetas de investigación, sino también de sentencias condenatorias hacia, en general, hombres, porque son hombres casi todos los que son violentos en sus casas. Muchísima vulnerabilidad en el contexto del COVID, por cierto. Ahora, con la convivencia familiar más intensificada, se han aumentado los casos de violencia, no solo en México, en el mundo entero, en China, en Francia, en todos lados se ha visto cómo se multiplican los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas y los niños, y es un problema urgente que hay que atender, no nada más desde lo punitivo, no nada más desde la persecución del delito, sino también desde lo estructural, ¿no? Y desde la educación. Derechos sexuales y reproductivos, pues esto es central, ¿no? Parte de la problemática respecto de las mujeres, no nada más son los cuidados, sino también el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados, y no solamente estoy hablando de la interrupción legal del embarazo, sino simplemente de combatir la mortalidad materna. Por cierto, si no lo han visto, hay un documental ahora en la red que se llama Birth Wars, las guerras de los nacimientos, que refleja de manera muy explícita los conflictos que hay entre los profesionales de la medicina y las parteras frente a las mujeres pobres que cuando dan a luz están muy expuestas en México, o a perder la vida, o a adquirir una discapacidad, o a que se muera la niña y el niño,
justamente por estereotipos, estigmas, prejuicios acerca del parto, del cuerpo de las mujeres y de la forma en la que estas tienen que dar a luz, por mencionar solo uno. Y finalmente el tema de la paridad. Para mí, desde mi punto de vista, la gran reforma que ha permitido otras reformas como esta de las guarderías y también como la de trabajadoras del hogar en los últimos años ha sido la paridad en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, y ahora el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad civil, las académicas, muchas mujeres en la política, por lograr paridad en otros ámbitos, que creo que es un cambio que hacia adelante nos va a ayudar a modificar esas estructuras. ¿Qué podemos hacer desde nuestros ámbitos, desde nuestros lugares, pensando en la comunidad TEC? Primero, conocer. Necesitamos seguir preguntando, diagnosticando, entendiendo quién es nuestra comunidad universitaria, cómo nos componemos desde las personas que están en administración, las personas que están en intendencia, la comunidad de alumnas y alumnos, la comunidad de profesoras y profesores, la directiva de la universidad. Todo eso tenemos que tener muchísima claridad de quienes sí están en nuestra comunidad y quienes no han podido acceder a esa comunidad para poder encontrar cuáles son las barreras que les impiden pertenecer a esa comunidad TEC que, por lo que entiendo, queremos que sea más diversa, más abierta, más inclusiva. Para lograr entender esas barreras necesitamos seguir diagnosticando. Necesitamos diseñar políticas, necesitamos pensar en espacios, en programas, en reglamentos, lograr que haya cierta universalidad del acceso, pero también que seamos sensibles a las diferencias. Cuando queremos crear comunidades incluyentes, necesitamos pensar que no todas las personas van a, por ejemplo, animarse a inscribirse a un deporte si no hacemos explícito que el deporte también incluye a las mujeres, por ejemplo, ¿no? O si hay personas indígenas, por fin, que se incorporan a nuestra comunidad, pues quizá esas personas no se sienten interpeladas por algunas actividades porque no tienen pues cierto contexto, ¿no?, cultural que les permita incorporarse a esas actividades. Esos son los cambios sistémicos que tenemos que hacer. Y finalmente, evaluar. Siempre que establecemos una política, necesitamos evaluar el impacto, y el impacto tiene que ser de resultado, no solo de proceso. Necesitamos ver si las políticas que estamos estableciendo son verdaderamente políticas que están permitiendo avanzar en el acceso a los derechos y no nada más, digamos, formas de hacernos sentir mejor o de pensar que sí somos muy incluyentes, pero llevamos 10 años haciendo esto y eso no ha cambiado para nada los prejuicios, los estereotipos, los estigmas y sobre todo los resultados con los cuales pues nos estamos evaluando. Ese es el tipo de ciclo, es el clásico ciclo de la política pública, pero que lo podemos aplicar al ambiente también universitario y que nos puede generar las condiciones para poder construir una sociedad, un espacio, una comunidad más igualitaria, donde a todas y a todos se les dé una oportunidad para el desarrollo de sus planes de vida. Muchas gracias. Ale, muchísimas gracias. Interesantísimo. Algunas de las preguntas las contestaste en esta trayectoria final de tu charla. Me quedaría una por hacerte y tenemos 4 minutitos. ¿Cómo ves el efecto de la pandemia, o sea, pospandemia? ¿Cómo va a afectar esta coyuntura en la que estamos en la lucha por la dignidad humana? ¿Qué has percibido? Bueno, yo creo que hay como muchas circunstancias que se han agudizado con la pandemia. También hemos tenido la oportunidad de comprender mucho mejor algunas grandes fallas sísmicas de nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, el sistema de salud ha sido defectuoso desde hace muchísimas décadas, pero nadie le ponía atención hasta ahora que nos damos cuenta que tener un sistema de salud robusto, que dé servicios de salud en todo el país, que puedas tener buenos servicios en todos lados, es central para una sociedad que pueda sobrepasar algo como una pandemia global como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que tiene 2 caras. Tiene uno la cara de agudizar las diferencias. Las personas que pierden el trabajo generalmente son personas que están en situación de por sí de precariedad laboral y que van a perder la oportunidad de, bueno, que además las personas que viven al día pues nunca se pudieron confinar, porque si uno vive de, por ejemplo, recoger la basura o de vender tacos en una esquina, pues no hay manera de que te confines mientras sí, tu sueldo del día te mantiene a ti y a tu familia. Claro. Esa es una. Pero la otra es, digamos, a personas que están empleadas, pues depende mucho de tu situación de formalidad o informalidad en el empleo, ¿no? Yo creo que ese es o lo que decía acerca del aumento de la violencia contra las mujeres, la visibilidad mucho más clara de todo lo que implica las tareas de cuidado dentro de las casas,
que antes tampoco nadie o mucha gente no veía y que ahora es mucho más evidente. Todo eso, digamos, nos ha ayudado a verlo, pero al mismo tiempo, pues las consecuencias concretas sobre la vida de las personas son muy delicadas y sí necesitamos hacia adelante, insisto, no nada más mitigar los efectos perversos de la pandemia, sino cuestionarnos por qué el sistema funciona de tal manera que tenemos ese grado de fragilidad social, ¿no? Bien, pues muchas gracias a Ilse Benítez por elaborar la pregunta y pues con esto damos por terminado el espacio. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, que han expresado sus comentarios, preguntas, agradecimientos. Muchas y muchos han expresado en los comentarios, Ale, apoyando mucho de lo que estás haciendo, agradeciendo pues toda la información que nos compartes, lo cual, al menos en lo personal, es una realización de el gran trabajo que tenemos por hacer. Ya estamos en la acción, pero hay mucho por hacer. Muchas gracias por compartirnos tu visión. Es una perspectiva única y muy completa, y sobre todo con acciones muy concretas en lo personal y en la parte de política pública. A nosotros como TEC, la verdad, nos dejas muy inspirados y muy retados para seguir adelante. Y pues hacer notar que antes de terminar esta sesión quiero compartirles que el TEC tiene pues este compromiso permanente para sensibilizarnos y formarnos a toda la comunidad en estos temas de dignidad humana. Los invitamos a tomar los cursos que existen en la comunidad TEC. Estos ya están disponibles en Success Factors para toda la comunidad, para nuestros profesores y colaboradores. A inicio del semestre febrero-junio estarán disponibles para estudiantes. Entonces, charlas y conferencias de detalle como la que nos compartes, pues va a ser muy importante socializarlas y volverlos parte de nuestra cultura, integrarlos. Entonces, si quieren conocer más acerca de lo que hacemos en el TEC, se proyecta aquí el link para que puedan tener más información de lo que hacemos. Y también quiero invitarlos a los demás eventos de esta importante Semana de la Dignidad Humana. Pueden consultar la agenda completa en la liga que aparece en pantalla. Los esperamos y hasta pronto. Ale, de nuevo, muchísimas gracias por tu charla. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Hugo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.